¿sí? Así que tenemos que poner mucha atención. Buenas tardes con todos chicos, bienvenidos a su curso de estimulación temprana con el tema número 5, método Montessori. Ustedes están a un paso ya de poder culminar este curso de estimulación temprana, así que el día de hoy vamos a tener un curso, un tema que va, digamos, va a poder absolver muchas dudas de ustedes respecto a lo que viene a ser el desarrollo del niño en la primera infancia, por qué es importante dar cierta libertad, cierta autonomía al niño también cuando es pequeño, ¿sí? Y buenas tardes con todos, chicas. Vamos a esperar 2 minutitos y luego iniciamos, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, una vez que ya hemos esperado estos 2 minutitos, ahora sí vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, que es el método Montessori. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a hablar de María Montessori. Nosotros tenemos que saber quién es María Montessori, por qué razón María Montessori fue tan importante en el desarrollo, ¿no? Del niño en la primera infancia y por qué hasta ahora se habla de María Montessori, ¿sí? Así que vamos a esperar un minutito para poder cambiar el PDF y poder hablar. Antes de llegar al método Montessori, tenemos que conocer estrictamente quién fue María Montessori, por qué razón es tan importante dentro de la primera infancia y qué es lo que ahora se está trabajando. Bueno, María Montessori fue una educadora, también fue doctora, ¿no? Italiana. Ella nació aproximadamente el 31 de agosto, ¿no? En el país de Italia. Pero sin embargo, ella fue muy conocida por desarrollar un método educativo que lleva su mismo nombre, que es el método Montessori. Y evidentemente este método se centra en el aprendizaje autodirigido, en la exploración individualizada de los niños. Entonces, ¿qué cosa quiere decir cuando hablamos nosotros de aprendizaje autodirigido, chicos, chicas? ¿Qué cosa quiere decir cuando nosotros hablamos de eso? Pues evidentemente se trata de poder darle la oportunidad al niño de que él pueda gestionar su propio aprendizaje, que él pueda desempeñarse adecuadamente, ¿sí? Pero no solamente ella abarcó eso, sino que también fue muy pionera en diferentes puntos, por así decirlo, de la educación, ¿no? Y muy aparte de eso, pues ella fue una de las primeras mujeres en graduarse como doctora en la Universidad de Roma. Asimismo, ella creía que los niños tenían un potencial innato para poder aprender y crecer, y que el papel del educador es básicamente guiar y apoyar su desarrollo natural. Entonces, evidentemente, ella considera también que el método Montessori tiene un enfoque muy principal, muy central, que evidentemente se va a desarrollar o se va a desempeñar, ¿no? En la observación científica, en la experimentación, y ha tenido un impacto muy duradero en la educación en todo el mundo. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicas? Chicos, que el método Montessori se da a nivel universal en todo el mundo, ¿sí? Se da a nivel universal en todo el mundo y este método es muy usado, es muy trabajado con los niños en el rubro de estimulación temprana y de la educación inicial. Pero con decirles que hay escuelas que solamente enseñan base al método Montessori. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos sobre esto,
ya podemos hablar básicamente sobre el método Montessori, ¿sí? Entonces, evidentemente este método se va a basar en la idea de que los niños aprenden mejor a través de la experiencia directa y la manipulación de materiales didácticos que sean evidentemente en un lugar que tenga una instrucción tradicional. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el ambiente también tiene que estar preparado para el niño, al alcance del niño. Tiene que ser del tamaño natural, del tamaño real, en cierta forma para el niño, pero con cosas cotidianas. Entonces, acá viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es el método Montessori? Pues ahora sí vamos a leer nuestro PDF y vamos a determinar lo siguiente, ¿no? El método Montessori es la propuesta pedagógica de María Montessori, basada en la observación científica de niños, ¿no? En general, y sobre todo sus diversas fases de desarrollo a lo largo de la vida y sus potenciales, sus intereses y sus capacidades. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que básicamente nosotros, mediante este método, vamos a observar a nuestros niños para poder ayudarlos en su desarrollo a lo largo de su vida, para poder ayudarlos en sus potencialidades, en sus intereses y sus capacidades. Pero nosotros vamos a ser muy claros con este método. Este método permite básicamente que el niño pueda autodirigirse, que el niño pueda relacionarse él y propiamente con su entorno, pero así es como nosotros vamos a practicar la observación del niño, y solamente el docente Montessori tiene que preparar este ambiente de manera adecuada para que el niño pueda desenvolverse en ese ambiente y conseguir un objetivo, que es que el niño pueda generar su eh, autonomía y su independencia, ¿sí? Entonces, básicamente, hay características que tienen todos los métodos, pero este método en particular tiene dos características principales. Primero, los niños deben tener libertad para poder desarrollarse y aprender a su ritmo en un entorno estimulante de comprensión y de observación por parte de un adulto. Ojo, chicos, ahí dice observación por parte de un adulto. Dos, el ambiente preparado que se le aporta a los niños tiene que estar con orden, con belleza, tiene que tener un tamaño adecuado y real, y entre otros aspectos más, en donde cada elemento ha sido seleccionado por un motivo específico para su desarrollo. Entonces, evidentemente, el método Montessori establece que el niño necesita de un ambiente preparado, de un ambiente adecuado a la realidad que normalmente tiene en su entorno. ¿Y esto por qué, chicos? A ver, ¿por qué? Porque evidentemente nosotros tenemos que considerar que este método tiene ciertos principios claves también, que se quieren lograr obtener mediante la aplicación de este método. Uno, que es el respeto por el niño. Crear un entorno seguro y respetuoso que fomente la independencia y la confianza va a ser un pilar primordial en este método Montessori. Dos, también tenemos el aprendizaje autodirigido, que evidentemente va a permitir a los niños explorar, aprender a su propio ritmo con la guía mínima del maestro. Cuando nosotros hablamos de la guía mínima del maestro, ¿qué cosa quiere decir, chicos? Que evidentemente la ayuda que el maestro va a otorgar se le va a dar al niño siempre y cuando el niño lo requiera, lo necesite. Pero no podemos nosotros interrumpir el proceso natural del desarrollo de un niño, que hay que mencionar evidentemente que el niño se va a equivocar miles de veces, pero eso no quiere decir que porque se equivoca uno o dos, no, ya no le doy, mejor lo ayudo porque si no, se va a equivocar. No, chicos. Nosotros tenemos que dejar que el niño establezca su propio método, su propia forma de aprendizaje de manera natural, porque también así vamos a observar y vamos a poder detectar cualquier inconveniente que se pueda estar presentando en el niño, ¿sí? Entonces, vamos a seguir ahora. También nos dice que como punto clave nosotros podemos determinar qué materiales didácticos vamos a usar, cómo vamos a usar esos materiales didácticos. Y tenemos que considerar que hay materiales que están especialmente diseñados para poder promover el aprendizaje sensorial y práctico. También tenemos que considerar el trabajo práctico, que vamos a incluir actividades cotidianas como cocinar, limpiar, para poder fomentar la independencia y la responsabilidad en el niño. Y por último, tenemos que considerar un entorno preparado, el crear un ambiente, un entorno
de aprendizaje bien organizado y estructurado, va a invitar al niño a la exploración. Y evidentemente esa exploración se va a dar de manera eh, regulada, de manera supervisada, pero más no interrumpida o inducida, ¿sí? El método Montessori se aplica de manera universal, ¿no? Esto se va a adaptar a los niños de diferentes edades, desde la infancia hasta la adolescencia inclusive. Entonces, tenemos que considerar que evidentemente este método trabaja y aplica ciertos beneficios, ¿no? Entonces, estos beneficios que vamos a conseguir nosotros con el método Montessori, vamos a ir hablándolo de manera progresiva. Primero, quería que ustedes tengan una parte introductoria en la cual puedan comprender este proceso del método Montessori. El día de hoy vamos a ver un video que habla exclusivamente de este método y ahí vamos a poder comprender de manera más específica qué es lo que queremos decir con o qué es lo que queremos lograr con este método Montessori, ¿sí? Entonces vamos a continuar con nuestro siguiente PDF. Evidentemente el método Montessori es muy específico cuando habla sobre el niño, cuando habla del niño, y establece que evidentemente para el método Montessori el niño es el centro, es lo primordial, es lo más importante. María Montessori aseguraba que todo educador debe seguir al niño, reconociendo las características de cada etapa de edad, así como sus necesidades educativas específicas. Entonces, eso nos deja a nosotros un mensaje muy específico, el cual podemos decir que evidentemente el niño, cada niño es independiente, cada niño tiene su propia forma de aprendizaje, su propia forma y su propio desarrollo. Sin embargo, eso a veces no se respeta mucho en el proceso de la estimulación temprana, por ejemplo, o en el proceso de la educación inicial. Y es algo que nosotros deberíamos tomar en cuenta porque hoy en día este método se trabaja muchísimo en grandes países, en grandes potencias. Y en la actualidad existen escuelas dedicadas solamente a la educación en función al método Montessori. Y si está funcionando para otros lugares, para estas escuelas, entonces quiere decir que puede funcionar de manera universal ya, ¿sí? También tenemos que decir que evidentemente los niños necesitan adaptarse a su entorno, por lo que la doctora Montessori veía como fundamental el construir un ambiente favorable, tanto físico como espiritual, para que los niños sean capaces de darle sentido al mundo que les rodea. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente los niños relacionan todo lo que ven con sus acciones, relacionan lo que escuchan, lo que ven con sus acciones, con sus decisiones. Entonces el niño necesita un ambiente favorable, un ambiente que sea igual que el que tienen en su entorno, para que puedan tener ese vínculo de poder conectarse con su entorno y ellos sean capaces de gestionar su propia responsabilidad y no solamente su propia responsabilidad, sino también su propia independencia. ¿Sí, chicos? Entonces, por esa razón, el método Montessori viene a ser uno de los métodos más importantes que se están trabajando hoy en día. Ahora, vamos a continuar, pero antes de continuar, voy a ir mencionando algunos beneficios que evidentemente se incluyen dentro de este método. Y algunos beneficios son, por ejemplo, el hecho de que va a fomentar la independencia y la autoestima en el niño. A ver, Miss, ¿por qué va a gestionar la autoestima en el niño? ¿Por qué va a trabajarse eso? A ver, chicos, ¿por qué creen ustedes que se va a fomentar la autoestima en el niño con el método Montessori? ¿Por qué creen ustedes que se va a fomentar la autoestima? A ver, les espero para que me respondan en el chat. ¿Por qué creen ustedes que se va a fomentar la autoestima? Se va a fomentar la autoestima, chicos, por una razón muy específica. Cuando el niño se siente seguro de poder desempeñarse en su entorno, de poder desempeñarse y hacer sus actividades por él mismo, sin que nadie las haga por él, el niño se siente no solamente seguro, sino que se va a sentir confiado, se siente valorado y se siente fortalecido. Por ende, su autoestima sube hasta las nubes, por así decirlo. Y él se va a sentir que él es capaz, y no solamente de eso, sino de muchas cosas más. Es por eso que es muy importante que nosotros dejemos que los niños hagan.
también se equivoquen. Es parte del proceso de crecimiento, chicos. Todos en el proceso de poder aprender algo, las experiencias que pueden ser en entornos positivas o negativas, nos pueden ayudar a mejorar en el proceso de nuestra vida. Entonces es lo mismo con los niños. Si nosotros dejamos que ellos puedan equivocarse, puedan aprender, obviamente, con una supervisión guiada, una supervisión adecuada, pues el niño se va a sentir fortalecido, se va a sentir apoyado, pero también se va a sentir que él puede hacer esto y muchas cosas más. ¿Sí? Es por eso que nosotros tenemos que considerar que evidentemente el método Montessori trae beneficios muy específicos como los que ya le mencioné ahorita, ¿no? Ahorita yo les acabo de mencionar un beneficio, que es el hecho de que ayuda a gestionar la independencia y la autoestima. Pero ¿qué otro beneficio más me ayudará el método Montessori? ¿Por qué razón es tan importante? Pues evidentemente el método Montessori también me va a ayudar a desarrollar habilidades prácticas y sociales. ¿Qué cosa quiere decir con habilidades prácticas y sociales? Que el niño va a empezar a interactuar, el niño va a empezar a gestionar todo su aprendizaje y va a practicar y va a poder relacionarse de manera empática con su entorno. Entonces es por esto que el método Montessori tiene beneficios muy específicos que siempre van a repercutir mucho en el desarrollo y en la vida del niño. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con nuestro PDF para poder seguir hablando un poco del método, ¿sí? Antes de llegar a los principios básicos del método Montessori, vamos a ver un pequeño videíto, chicas, ¿ya? Es un poquito largo, tiene 5 o 6 minutos, pero es muy específico y por esa razón necesito que lo vean, ¿sí? Así que les voy a compartir el video y también el enlace para que lo tengan, para que ustedes puedan ver exactamente qué es lo que nosotros buscamos con el método Montessori y por qué razón vienen a ser tan importante para el proceso de aprendizaje de un niño, ¿sí? Así que les voy a mandar un pequeño mensaje para que ustedes puedan tener también el link del video, ¿sí? Y primero considerar que estos videos van a ser de mucha ayuda, mucha complementación a lo que estamos viendo en la clase del día de hoy. Un momentito, por favor. Y vamos a ponerle, vamos a poner el video para que pueda funcionar. ¿Qué es el método Montessori? Esta es la gran pregunta para muchos, porque últimamente el método Montessori se ha puesto muy de moda, pero muchas personas no saben a ciencia cierta en qué es, en qué consiste, cómo se desarrolla. Y la verdad, yo creo que esta pregunta tiene diferentes respuestas, según a quién se la hagas. Hay quien te dirá que el método Montessori solo engloba lo educativo, otros te dirán que lo familiar, y para mí el método Montessori engloba la vida en general. Aparte de ser pedagogía, el método Montessori también te enseña a mirar la vida y a vivir de manera diferente. El método Montessori nació gracias a María Montessori, una doctora que por circunstancias de la vida terminó trabajando en un hospital mental para niños. Si quieres saber más sobre la vida de esta mujer, no tienes más que buscar la película Una vida por los niños, María Montessori, y ahí sabrás más. En el trabajo con los niños y en su observación día a día se dio cuenta de que todos tenían unas potencialidades y que sabiendo cómo desarrollar cada una de sus potencialidades podían adquirir los aprendizajes. También se dio cuenta de que los niños aprendían mediante el contacto, mediante el tacto, la manipulación de los objetos. En el desarrollo de su método creó un vínculo perfecto entre el amor, el ambiente y la relación del niño con el ambiente. El amor es el respeto, la libertad con límites, la confianza, la fe que tenemos en el niño y que así se la mostramos. Conocer sus necesidades, conocer sus intereses y sus características individuales gracias a la observación que realizamos de él. El ambiente debe ser bello, ordenado, limpio, con unos materiales de trabajo que inviten a trabajar con ellos para conocer y desarrollar
qué aprendizaje hay detrás de cada uno de ellos. Y ahora te voy a hablar de 5 puntos que yo considero importantes del método y que voy a empezar su explicación a partir de una frase de la propia María Montessori. Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo al desarrollo. Esta frase nos viene a hablar de la confianza que tiene que tener el adulto sobre el niño. El niño no necesita la participación del adulto en todo momento en la actividad que está desarrollando. El único momento en el que somos importantes es en la presentación de la actividad. En el desarrollo debemos restarnos importancia y otorgársela al niño. La mayor señal de éxito de un profesor es poder decir: los niños ahora trabajan como si yo no existiera. Y esta frase va en relación a la anterior. Tenemos confianza en el niño y como consecuencia directa los niños trabajan como si nosotros no existiéramos. Desarrollan la actividad libremente, siempre con unos límites, con nuestra observación y con la confianza de que saben que si algo va mal, nosotros vamos a estar ahí. Y esta frase va en relación con la anterior. Prestamos al niño confianza y fe. Después de una presentación adecuada, los niños comienzan a trabajar como si nosotros no estuviéramos y además se genera una observación, una interacción entre ellos en la que no es necesaria muchas veces ni la intervención del guía para la presentación, puesto que unos niños han observado a otros, han visto cómo se trabaja el material y después de que lo han dejado deciden tomarlo. Comienzan a trabajarlo y nosotros, como guías que estamos en un segundo plano en la actividad del aula, observamos que esa realización del trabajo es correcta, por lo que dejamos libertad al niño y trabaja como si nosotros no estuviéramos. Cuando el niño se siente seguro de sí mismo, deja de buscar aprobación en cada paso que da. Y este principio es consecuencia directa de los anteriores. Le hemos transmitido al niño la confianza y la fe de que sabemos que va a hacer las cosas bien. Tiene un ambiente de libertad dentro de unos límites y por todo ello siente seguridad de que el guía va a estar observándole y si algo no va bien, intervendrá para redirigir la actividad, para darse cuenta de que todavía no estaba preparado y presentarle un nuevo material. Todo va a ir bien. Esa es la sensación del niño. Sembrad en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Tenemos que transmitir a los niños la belleza, la bondad del mundo, del universo, de las personas y no transmitirles lo negativo de todo ello, porque la vida en su desarrollo se va a encargar de mostrarles esto. Muchos pensarán que es criarles dentro de una urna de cristal, pero nada más lejos de la realidad. Criándoles en la bondad y en lo bello, lo que estaremos es criando niños para vivir en un mundo más en paz. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y esta es el inicio de cualquier guerra. El día que eduquemos para cooperar y ser solidarios los unos con los otros, ese día estaremos educando para la paz. Paz entendida como la forma que tenemos los seres humanos de relacionarnos los unos con los otros, pero también cómo tenemos que relacionarnos con las plantas, con los animales y con el mundo en general. María Montessori desarrolló un área de conocimiento muy bonita que es la educación cósmica, que engloba biología, zoología, geología, historia y que nos enseña el mundo como algo interconectado. Nos enseña todas las interconexiones que se generan los unos con los otros, todos los que componemos el planeta, y nos hace ver que todos somos necesarios en la vida del resto y así nos relacionamos de una manera mucho más humilde, más bondadosa y más respetuosa con los demás. Y estos 5 principios son la primera exposición que he querido hacerte sobre el método Montessori. En próximos vídeos profundizaremos más. Si te ha gustado... Ahora sí, chicos, como hemos podido ver en el video, es un poquito largo, pero este video te habla de los principios que han establecido dentro del método Montessori, ¿sí? Que son los mismos principios de los cuales nosotros vamos a hablar, pero en otros términos. También se ha especificado, ¿no?, de la importancia de poder darle al niño esa libertad de poder conocer su entorno. Y no solamente su entorno, sino también de poder conocer, evidentemente,
cuál es el beneficio que obtiene el niño, ¿no? Mediante cada principio. Por eso nosotros tenemos que hacer que los niños en el proceso de la primera infancia puedan relacionarse con el ambiente, con el entorno, puedan familiarizarse, puedan ser empáticos y puedan dirigir su propia inteligencia. Y el método Montessori, así como varios métodos educativos, también está orientado mucho a las inteligencias múltiples, de poder permitir al niño que pueda desarrollar de manera adecuada su propia inteligencia, sus propias capacidades y destrezas. Entonces, evidentemente, el método Montessori viene a ser de gran importancia para el desarrollo del niño. Ahora, vamos a continuar con nuestro siguiente PDF. Y ahí, ahora sí vamos a hablar de los periodos, o perdón, de los principios básicos del método Montessori. ¿Por qué razón vienen a ser tan importantes estos principios básicos y qué es lo que nosotros queremos comprender en este proceso? ¿Sí? Evidentemente, como principio básico tenemos primero que hay una mente absorbente de los niños. Los niños tienen la capacidad innata de poder recibir, procesar y almacenar en las células cerebrales y sin ningún esfuerzo todo lo que proviene del ambiente que lo rodea. ¿Qué cosa quiere decir, chicos? Que el entorno también gestiona un aprendizaje en el niño, pero este entorno puede ser positivo o negativo. Es por eso que nosotros tenemos que cuidar mucho el entorno de un niño, porque si un niño está inmerso en un entorno negativo, evidentemente el niño va a querer aprender estas actividades negativas y no va a poder desarrollarse oportunamente, ¿sí? Esto es uno de los principios básicos que nosotros establecemos dentro del método Montessori. El entorno del niño tiene que ser positivo, tiene que ser de autoayuda para él y tiene que ser autodirigido. Ahora, evidentemente, por ejemplo, a los niños se les tiene que dar la oportunidad de que puedan realizar adecuadamente, puedan desenvolverse adecuadamente con su entorno, con todo el ambiente, y este ambiente tiene que estar preparado para el niño, para que el niño pueda absorber de manera adecuada todo su aprendizaje y pueda procesarlo. ¿Qué cosa quiere decir? A ver, yo les comento un pequeño caso que tuve yo en la escuela, ¿no? Donde trabajaba. Yo tenía un niño que él me presentaba todas las tareitas, todas las tareitas. Entonces yo decía, pero en clase no trabaja, no lo quiere hacer, como que lo veo desorientado, lo veo un poco mal, como que lo veo como que se aburre rápido. Y yo me daba cuenta que él miraba a sus compañeros que trabajan más rápido que él y todo, pero él se sentía como ofuscado, a veces un poco ofuscado y a veces como que un poco receloso, ¿no? Entonces, evidentemente, tuve que hablar con la mamá y le consulté a la mamá, ¿no? Si él hacía los trabajos, si él hacía las tareas, cuánto se demora. Y la señora me respondió muy segura, sí, sí, él realiza todas las actividades realiza este mismo. Me dijo, no se preocupe, que él trabaja muy bien en casa, me dijo. Sí, pero evidentemente no me preocupa eso, sino lo que me preocupa, le dije, es que él tiene que desarrollarse en la escuela, le dije, porque aquí es donde nosotros lo evaluamos, le digo. Y bueno, no me dijo nada. En una de estos, conversando con el niño, dije, a ver, le voy a dejar la misma actividad que se ha dejado como trabajo, ¿no? Le dejo la misma actividad. Al día siguiente nomás, ¿no? Le dejo la misma actividad y le digo, mira, mi amor, tienes que hacer esto, aquello, ¿no? Y el niño me miraba, ¿no? Y yo comencé a ver que no atinaba a realizar nada. No quería realizar nada. Y hasta que yo le pregunto, pero ¿por qué no quieres hacerlo? Dime, cuéntame, ¿qué sucede? Porque yo veo que tú entregas tu trabajo. Y ahí es donde yo le digo, pero si tú trabajas en casita. Y él me dice, no, Miss, mi mamá me hace mi tarea porque dice que yo me demoro. Entonces, chicos, yo les comento a ustedes y les pregunto, ¿ustedes creen que esa mamita está ayudando a su hijo a desarrollarse? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿La está ayudando o no? ¿Lo está ayudando su niño?
Muy bien, no, Yubraska, no lo está ayudando, lo está volviendo dependiente. ¿Y qué pasa cuando un niño es dependiente? Se frustra cuando quiere hacer algo, se enoja, se siente poco valorado, se siente mal. Una cosa es que como guía tú estés a su lado y le enseñes y lo guíes adecuadamente, pero otra cosa es muy diferente que ya ella haga lo que le corresponde al niño realizar, ¿no? Entonces es por esa razón es muy importante que nosotros observemos el comportamiento de los niños. Entonces, ¿qué hice yo al respecto? Hablé de nuevo con la mamá, le dije, mire señora, el niño tiene que desarrollar de manera independiente y tiene que él mismo responder sus actividades, ¿no? Una serie de cosas. Y la señora me dijo, pero él hace su tarea, él lo hace solito. O sea, ya yo la vi a la señora un poco como negándose, ¿no? A lo que se le sugería. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Le dije, bueno, señora, él ya no va a llevar actividades a casa, él va a realizar las actividades en la escuela. Le dije así. Me dijo, ay, pero ¿por qué? Porque él tiene que aprender y tiene que ser evaluado en la escuela, señora, le dije. Así que mamita, lo vamos a hacer vamos a hacer que el niño trabaje con nosotros acá. Y la señora estaba sumamente preocupada. Tanto así que habló hasta con la directora, le dijo una serie de cosas, de que ay, el niño a veces no puede realizarlo en clase, que ella tiene que estar al lado de él. Entonces la directora, como ya estaba al tanto del caso, pues evidentemente le dijo, bueno, la profesora ha determinado que en realidad no se pueden dejar tareas, ¿no? eh, Se envían muy poco, todo se hace en el aula, sino que a este niño, por ejemplo, se le enviaba las actividades porque no las terminaba en el aula y no quería hacerlas en el aula. Entonces, evidentemente, él tenía que tratar de intentarlo y como siempre se mantiene se trabaja de manera colaborativa con los padres para que también puedan ser de ayuda y de guía con el niño en el hogar, entonces se trataba de mandar las actividades que él no terminaba, ¿no? Que no realizaba. Entonces me di cuenta, por ejemplo, que evidentemente la mamá no era de ayuda para el niño y que el niño iba a tener complicaciones. Entonces yo tuve que hacerle las actividades en el aula como todos los demás para que el niño pueda trabajar en el aula. Al comienzo el niño padeció bastante porque el niño no se, no se ambientaba, no quería, por así decirlo, realizar las actividades, como que decía, es que mi mamá lo hace, me decía. Y los niños son pequeños y ellos hablan y ellos no miden pues lo que cuentan, ¿no? Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Poco a poco, ¿no? Hasta que de momento a otro, él ya comenzó a responder solo a sus actividades, las terminaba primero, chicos, las terminaba primero y se volvió más independiente, más seguro, hasta su propio temperamento cambió, su forma de relacionarse con su entorno, con sus amigos, era un aspecto muy diferente, muy distinto. Entonces ahí el niño también cambió mucho y cambió pero para bien. Por eso chicos, se recomienda mucho la observación. Este método, como en todos los métodos, establece que la observación es el punto de partida para poder detectar o para poder trabajar de manera colaborativa con los niños y padres de familia. ¿Sí? Entonces, en este primer principio hemos podido determinar que evidentemente los niños tienen una mente muy absorbente y ellos tienen esa gran capacidad de poder realizar actividades y poder percibir todo lo que está en su entorno, ¿sí? A ver, acá me dice Sol, tiene un pequeño caso que me dice que hay un niño en su aula que cruza los brazos de inicio a fin de clases y me dice, oblígame a hacer y no hace absolutamente nada. Solamente rompe las hojas del cuaderno y es de todos los días. Wow, es que miren, los niños a veces reflejan lo que hay en el hogar. Entonces, chicos, es por eso que esta observación se aplica cuando hay problemas de conducta, por ejemplo, ya por parte del niño, ¿no? Y estos problemas de conducta siempre tienen que tener un trasfondo. Muchos de ellos a veces no realizan actividades porque no se sienten capaces de hacerlo, se sienten inseguros o por ahí escuchan que no lo pueden hacer o se sienten poco valorados
o ellos tienen otras prioridades y ya la prioridad de poder avanzar en clase, en casa, en la escuela, lo dejan de lado porque no hay ese apoyo y esa insistencia también por parte de los padres para una mejora para el niño, ¿sí? Entonces el niño a veces es el reflejo de lo que hay en el hogar. Entonces habría que ver de qué parte ese comportamiento, cómo así se dio, así vino o en el transcurso se volvió así. Entonces hay que ver todo ese tipo de aspectos para poder de repente determinar qué solución tendría, por ejemplo, para este niño, ¿sí? Así que en tu caso, Sol, yo trataría que él se ambiente y dejar primero observar qué tanto hace sin hacer nada. Si molesta a sus compañeros, hay que saber por qué. Si no molesta a nadie y se queda solamente sentado sin hacer nada es porque algo está pasando. Y habría que ya derivarlo a un especialista, ¿no? Para que le pueda hacer algunos estudios y de repente para que le pueda, él lo pueda evaluar, ¿sí? Ahora, seguimos con nuestra clase. Como se había manifestado, tenemos principios básicos del método Montessori. El primero ya fue comentado. El segundo, dentro de los principios básicos nosotros tenemos que trabajar áreas de aprendizaje. Entonces, en un aula Montessori los espacios están divididos en diferentes áreas que se corresponden a las 5 áreas claves para el aprendizaje. Es por eso que nosotros hablamos de un ambiente preparado, de un ambiente el cual le gestione el aprendizaje de manera adecuada. Y no solamente eso, chicos, sino que el guía Montessori tiene que realizar actividades que sean de acuerdo a a la perspectiva de cada niño. Esto quiere decir que este método se vuelve un poco individualizado, ¿sí? Entonces aquí es donde viene el trabajo que tiene que realizar el guía Montessori. Dentro de estas áreas, por ejemplo, también podemos aplicar este método, claro que sí, Lorena, claro que sí podemos hacerlo, pero tenemos que saber también el informe de este niño, por ejemplo, qué tanto se desarrolla en el ambiente, cómo lo hace, cómo lo realiza. Ustedes saben que los niños que tienen trastorno de espectro autismo, ¿no? En su gran mayoría suelen ser muy inteligentes y que necesitan solamente de una guía adecuada para poder incluirse, por así decirlo, en todo su ambiente que ellos necesitan, por ejemplo, adaptarse. Su adaptación es un poco más lenta, pero evidentemente es más profundo su aprendizaje, ¿sí? No se olvidan fácilmente. Entonces, evidentemente podemos trabajar con los niños. Ahora, dentro de estas 5 áreas claves que tenemos del método Montessori, tenemos la vida práctica, que es el entorno preparado que les especifico, donde el niño tiene que tener, por ejemplo, ciertas áreas relacionadas, por ejemplo, a la limpieza, a la responsabilidad, a la cocina, para que ellos puedan ser autosuficientes para ellos mismos. El aspecto sensorial, áreas que sean relacionadas al área del lenguaje, al área de matemáticas y evidentemente al área de cultura. Pero ¿por qué vamos a tener esto? Porque evidentemente lo que queremos gestionar en el niño no es solamente que el niño se autodirija solo y que juegue por aquí o haga actividades por acá. No. Cada área tiene una función específica y evidentemente una actividad a evaluar y a enseñar, pero de manera guiada, ¿sí? Ahora, también tenemos como principio básico los periodos sensitivos. Esos periodos son aquellos en los que el niño demuestra un interés especial o se muestra muy entusiasmado por aprender una determinada área. Y a estos periodos sensitivos se les denomina también ventanas de aprendizaje. Y ustedes me dirán, chicos, Miss, ¿pero qué son las ventanas de aprendizaje? Pues evidentemente es un concepto clave en el método Montessori y se va a referir más que nada a los periodos específicos en que los niños o en los que los niños están particularmente receptivos a ciertos tipos de aprendizaje y de desarrollo. Y tenemos que considerar que Montessori especificaba, o mejor dicho, según Montessori, los niños pasan por una serie de ventanas de aprendizaje desde su nacimiento hasta la adolescencia, durante las cuales están más dispuestos a observar, absorber y procesar información en ciertas áreas específicas. Es por eso que tenemos que tener en cuenta que las ventanas de aprendizaje no son rígidas ni universales y pueden variar de niño a niño.
Entonces, evidentemente, el método Montessori se va a centrar en poder observar y apoyar el desarrollo individual de cada uno de estos niños dentro de estas ventanas de aprendizaje. Estas ventanas de aprendizaje son los momentos o los periodos sensitivos en los cuales el niño está más predispuesto a aprender. Y es ahí donde nosotros aprovechamos a que el niño pueda sentirse muy motivado o interesado según el área en el cual nosotros trabajemos y según las actividades guiadas y orientadas de manera adecuada, ¿sí? Así que ahora vamos a continuar con nuestro siguiente PDF. Un minutito, chicos. Dentro de estos periodos, estos principios básicos, también tenemos la normalización. En este proceso se trata, por ejemplo, en el que el niño va a ir alcanzando de manera gradual el orden, la autodisciplina, la socialización. Es decir, el niño va teniendo la capacidad de apreciar, respetar y colaborar con los demás. También tenemos que considerar que dentro de estos principios tenemos el ambiente preparado, que es el entorno en el que el niño se desarrolla, tanto en el espacio físico como las personas con las que el niño se relaciona, las actividades y directrices que se plantean en ese espacio. Esto del ambiente preparado creo que sí ha quedado claro, ¿cierto? Entonces, otro principio básico también es el respeto del ritmo de aprendizaje de cada niño. Esto es algo que siempre se especifica dentro de lo que son los aspectos de estimulación temprana, de educación inicial, del proceso de evolución del niño, y esto se replica porque cada niño tiene un ritmo diferente y el adulto debe respetarlo, evitando intervenir o hacer las cosas en lugar del niño, pues esto va a obstaculizar el aprendizaje y va a provocar en él un sentimiento de inferioridad y de frustración. Por eso les comenté del caso de este niño, porque a este niño yo lo veía pues como que muy frustrado, ¿no? Medio enojado, como que él quería hacer algo y no podía, como que él mismo decía no puedo, no puedo. Entonces ese es el problema. Cuando tú inconscientemente le programas al niño, porque existe la programación neurolingüística en los niños, ya, inconscientemente tú le programas al niño que tú no puedes hacer esto, yo lo voy a hacer porque tú no sabes, yo lo voy a hacer porque tú no puedes, el niño se lo cree, chicos, el niño se lo cree, el niño es tan inocente que lo cree. ¿Qué pasa cuando el niño lo cree? ¿Qué pasa cuando el niño lo cree, chicos? ¿Puede hacer actividades por sí mismo o no? ¿Ustedes qué dicen? No, ¿cierto? Se va a sentir inferior, se va a sentir frustrado. Es por esa razón que tenemos que respetar la evolución de aprendizaje de cada niño. Es muy importante que consideremos este punto porque nos va a ayudar a comprender y a también a sensibilizar un poco cómo se da el aprendizaje de los niños. Hay que tener comprensión con ellos, ¿sí? Ahora, otro principio básico es el rol del adulto. Su función es la de guiar al niño, dejando que éste marque su ritmo dirigido por sus intereses y favoreciendo así tanto la autonomía física como la del pensamiento del niño. Entonces tenemos que dejar nosotros como adultos, ¿no? Que el niño pueda marcar su propio aprendizaje autodirigido, su propio ritmo, para que él pueda gestionar o pueda, por así decirlo, expresar de manera corporal sus propios intereses, y esto le va a favorecer al niño porque inconscientemente el niño va a estar como un libro abierto, ¿no? Mostrándose como es. Y es ahí donde nosotros vamos a conocer al niño y vamos a poder evaluar oportunamente. Ahora, otro principio básico es el método Montessori. Del método Montessori son los materiales Montessori. Estos materiales son herramientas para la manipulación y experimentación sensorial por parte del niño, con el fin de desarrollar el conocimiento y el pensamiento abstracto. Normalmente los materiales Montessori son muy orientados a lo real, sí, son muy orientados a lo real y suelen ser de forma muy específica, no tiene colores muy llamativos, más bien tiene colores un poco más neutros y trata de que no tengan ambientes o mejor dicho aspectos muy distractores para el niño, porque lo que se quiere es que el niño comience a gestionar el pensamiento abstracto.
y no que se deje llevar de repente por tanto elementos distractores que sí puedan aburrir al niño o saturarlo, ¿sí? Así que vamos a continuar con nuestro PDF, un minutito. Ahora, vamos a realizar dos preguntas específicas, ¿sí? Primero tenemos que saber cómo aplicar este método Montessori en casa. Pero ¿por qué vamos a saberlo? Porque evidentemente muchos de nosotros podemos de repente saber que esto se puede aplicar tanto en la escuela como en casa. Y también una forma de trabajar de manera colaborativa con los padres de familia es poder indicarles cómo pueden realizar ciertas actividades en casa con nuestros niños. Por ello es necesario partir de la idea de que el objetivo es la independencia del niño. Ese es el objetivo que nosotros necesitamos, ¿sí? Por lo que podemos ir adaptando la casa para que gradualmente cada pequeño adquiera esa independencia. Y algunas de las acciones que nosotros podemos realizar en la casa para poder aplicar este método Montessori es organizar la casa considerando los periodos sensibles. Por ejemplo, tal y como hemos visto durante los primeros años de vida, los niños tienden hacia el orden, por lo que les podemos facilitar ese ritual diario fomentando su participación en el orden de los materiales que utiliza para aprender. Por ejemplo, colocar estantes a la altura de los niños para que puedan ordenar, poner cestas donde puedan guardar sus juguetes y objetos de aprendizaje una vez utilizados. Y esto es un punto muy importante porque el niño comienza a ser ordenado, a tener un ambiente más libre de cualquier elemento distractor. ¿Y qué cosa quiere decir esto? ¿Qué pasa cuando uno no aprende, por ejemplo, a ordenar su ambiente, a ordenar su espacio? Uno se siente saturado, ¿no? Se siente un poco mal, ¿no? Dice, ay, yo no sé por qué está así mi cuarto, mi casa, no, tengo que ordenarlo porque no me gusta, por ejemplo. Entonces, el niño tiene que aprender que su entorno tiene que ser ordenado, su entorno tiene que estar organizado para que él pueda pensar más libremente y pueda utilizar otros aspectos o por así decirlo, otros objetos que le permitan aprender un poco más en su propio desarrollo, ¿sí? Así que vamos a continuar con nuestro PDF. También tenemos que considerar el hecho de poder informarnos y formarnos. Para poder aplicar el método Montessori en casa, es necesario que el padre de familia, por ejemplo, pueda adquirir esa formación, puede informarse, de manera que se va a convertir en un guía que ayude a su hijo a aprender basándose en dicho método. Y puede consultar pues libros para que él pueda, el padre de familia pueda ayudar a su niño en el proceso de su desarrollo. Y evidentemente tenemos que crear un ambiente adecuado. Ya hemos comentado con anterioridad la importancia de poder preparar un ambiente, pero no podemos olvidar que el lugar donde los niños aprenden debe estar diseñado para poder animarles a explorar y a aplicar su creatividad. Entonces, nosotros podemos crear un ambiente en el que los materiales Montessori estén accesibles, de manera que fomenten la independencia de los niños y la libre elección de lo que quiera aprender. Además, todos los materiales deben estar en perfecto estado, ordenados y aportar una sensación de calma. Y evidentemente, aportar una sensación de calma establece no usar muchos colores o elementos distractores o que sean demasiado fuertes para el niño, sino al contrario, que sean colores, que sean ambientes ordenados y de manera específica para el niño, para que pueda darle esa sensación de calma que va a necesitar para poder aprender algo. Cuando el niño se siente abrumado, hay ciertas paredes cerebrales, ciertas ramificaciones cerebrales que no funcionan, se bloquean. Y al bloquearse, el niño no aprende, se cierra completamente, no aprende. Entonces es por ello que les comento el hecho de la necesidad de que el ambiente sea un ambiente orientado a una sensación de calma, ¿sí? Esto va a ayudar que evidentemente el niño pueda sentirse más seguro, más tranquilo en este proceso de aprendizaje. Y evidentemente le va a traer, pues, mejoras al niño, ¿sí? Vamos a continuar con nuestro PDF.
Ahora, tenemos que considerar evidentemente que el método Montessori establece una fase de desarrollo, unas fases de desarrollo, el cual eh, estos planos del desarrollo de la metodología Montessori es muy específica, dependiendo de lo que cada niño quiere o se quiere lograr en cada niño, ¿no? Desde los 0 a los 6 años, de los 6 a los 12 años y desde los 12 a los 18 años. Estos planos de desarrollo nos va a pedir, nos va a permitir conocer qué es lo que el niño necesita o qué es lo que su mente establece, su pensamiento establece según los lineamientos de edad, qué es lo que requiere y qué es lo que él se pregunta y cuál es la respuesta que nosotros necesitamos a lo que él se pregunta. ¿Sí? Pero antes de eso tenemos que considerar que el método Montessori establece algunas áreas específicas que el niño debe, según estas áreas específicas, es donde el niño es más receptivo a ciertos lineamientos. Por ejemplo, en el aspecto del lenguaje, los niños mayormente desde los 0 a los 6 años están más receptivos al lenguaje y la comunicación. Sí, entonces eso va a permitir que el niño esté más, mejor dicho, se identifica al niño que es más receptivo en esos dos aspectos. ¿Sí? También desde los 0 a los 3 años, los niños buscan mayormente patrones, secuencias en su entorno. Desde los 0 a los 4 años, los niños buscan movimiento y coordinación. Los niños van a desarrollar habilidades motoras y de coordinación. Desde los 2 a los 3 años, los niños tienen cierta independencia, cierta autonomía, buscan hacer las cosas por sí mismos y no les gusta que nadie lo haga por ellos porque ahí es donde ellos se sienten abrumados. También buscan estar más receptivos a la música. Desde los 2 a los 6 años están más receptivos a la música. Desde los 4 a los 6 años los niños comienzan a entender ya otro tipo de conceptos. Y así se establece que el método Montessori tiene áreas específicas que el niño va a ir comprendiendo según los planos del desarrollo. Y en el primer plano, como estamos mirando aquí, por ejemplo, vemos específicamente que los niños desde los 0 a los 6 años tienen una mente más sensible y absorbente. Pero ¿por qué tiene una mente sensible y absorbente, Miss? ¿Por qué lo tiene? ¿Por qué usted me dice esto? Porque evidentemente en este proceso, ¿ya? Los niños están en todo el proceso de exploración del entorno, de desarrollar ese aspecto sensorial y motor, de poder aprender a través de la experiencia directa, de tener esa necesidad de movimiento y actividad. Entonces, evidentemente, en este proceso, en este primer plano del desarrollo, de 0 a 6 años, el niño tiene más independencia física, chicos. Entonces, ¿qué tiene el niño desde los 0 a los 6 años? ¿Qué es lo que quiere el niño? ¿Y qué es lo que quiere lograr? Independencia física. Y básicamente eso es lo que tenemos que trabajar en este primer plano con los niños. Porque tiene una mente más sensible y más absorbente. ¿Cuáles son las preguntas que regularmente se hacen los niños en esta edad? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? Comienza la exploración, el descubrimiento, la investigación. ¿Y qué es lo que el niño necesita de nosotros? Que nosotros le ayudemos a que lo haga solo. Que nosotros le ayudemos a que lo haga solo. Porque en síntesis el niño lo que requiere es independencia. ¿Sí, chicos? Entonces, ya una vez visto ese primer plano del desarrollo, ahora tenemos que ver nuestro segundo plano del desarrollo. Pero en nuestro segundo plano del desarrollo, ¿qué cosa quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir prácticamente, chicos? A ver, ¿qué es lo que quiere decir? En este proceso, los niños están ingresando a la niñez en su gran mayoría y van a estar muy inmersos en la construcción de la inteligencia y la independencia. También van a tener un desarrollo más abismal relacionado a la razón y a la lógica. Es cuando ellos ya empiezan a tener un pensamiento crítico, cuando ellos empiezan ya a poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto de manera más específica. Entonces hay un aprendizaje a través de la exploración y el descubrimiento también.
y tienen esa necesidad de socialización y de colaboración. Entonces, evidentemente, en este segundo plano del desarrollo, el niño tiene una mente razonadora, chicos. Tiene una mente razonadora. ¿Y qué es lo que busca el niño? Independencia mental. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que comienza a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, comienza a tomar sus tomas, comienza a gestionar su propia toma de decisiones. ¿Qué más? A ver, chicos, comienza a tener ese desarrollo de la razón y de la lógica, y por eso se gestiona y se busca en el niño la independencia mental. Eso es lo que establece el plano del desarrollo, ¿no?, de la metodología Montessori. ¿Y cuál es la pregunta que se hacen los niños? Normalmente el por qué. ¿Por qué, mami? ¿Por qué, Miss? Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo lo puedo hacer? Esas son las preguntas que se hacen. ¿En qué es lo que nosotros tenemos que lograr con los niños en este primer plano, en este segundo plano del desarrollo? ¿Qué es lo que tenemos que lograr con los niños? Tenemos que ayudarlos a que puedan pensar por sí mismos. Tenemos que ayudarlos a que ellos puedan discernir, puedan tener su propio pensamiento crítico, que puedan establecer su propia perspectiva, chicos. Es por eso que estos planos del desarrollo de metodología Montessori vienen a ser muy importantes para el niño. Y miren que normalmente los planos del desarrollo no solamente establecen la primera infancia, sino hasta los 18 años. Quiere decir que evidentemente es consecutivo. Es muy consecutivo el método Montessori. Pero bueno, una vez visto esta, por así decirlo, este segundo plano del desarrollo, ¿qué más podemos decir al respecto? Tenemos un tercer plano de desarrollo adicional, que lo vamos a mencionar para que podamos tener más comprendido, por así decirlo, cómo se da este plano del desarrollo según la metodología Montessori. ¿Y qué es lo que me dice este plano del desarrollo, este tercer plano? Me dice que, evidentemente, están en la etapa de la adolescencia y el niño, su mente, o sea, el adolescente, su mente es más social y más humanística. ¿Qué cosa quiere decir que su mente sea más social y más humanística? Pues evidentemente comienza a buscar su formación de la identidad y de la independencia, sobre todo de la identidad. Desarrolla o tiene un desarrollo de la abstracción y la crítica. Comienza a gestionar un aprendizaje a través de la reflexión y el análisis. Y tiene la necesidad de autonomía y responsabilidad. Entonces, evidentemente, en este proceso, ¿qué es lo que busca el adolescente? Busca independencia social. Eso es lo que nosotros queremos lograr, una independencia social. ¿Y cuáles son las preguntas que regularmente se hacen estos chicos, por ejemplo, cuando están en el proceso de la adolescencia? Lo primero, buscan su identidad. Entonces ellos buscan saber quién soy, con quién me puedo yo identificar. Están en esa etapa, esa línea tan peligrosa en la cual les cuesta aceptarse como son y quieren seguir patrones sin saber si es correcto o no. Y también evidentemente son muy humanísticos, ¿no? Quieren ayudar, quieren aportar, quieren ser de utilidad, porque no se sienten valorados muchos en esa edad porque están en el proceso todavía de la adolescencia, están en el proceso donde todo les adolece, ¿no? Entonces, evidentemente, el adolescente quiere sentirse necesario, importante también, valorado también. Pero ¿cuál es qué es lo que necesita el adolescente, por ejemplo, en esta tercera fase, en este tercer plano del desarrollo? Quiere aprender a sacar conclusiones conjuntas, quiere aprender a tener bastante autonomía, quiere aprender a tener su propia responsabilidad, quiere aprender a reflexionar y a analizar adecuadamente según lo que requiera, por ejemplo, la situación que lo requiera, ¿no? Entonces, evidentemente, chicos, estos planos del desarrollo son importantes o no son importantes conocerlos para poder comprender cómo se da el desarrollo del ser humano.
¿Ustedes qué dicen, chicos? Los leo en el chat. A ver, Jonathan nos dice que sí, que son importantes. Muy bien, Jonathan. Claro, evidentemente son muy importantes. Es por esa razón que se mencionan y se deben considerar para poder seguir una línea de crecimiento adecuado, ¿no? Fiorella también nos dice que sí es importante. Y por eso acá nosotros tenemos, hay que respetar el proceso, ¿no? El proceso en el cual se da y que nosotros podemos conocer un poco más a fondo también a los niños cuando están en la primera infancia, ¿no? A la niñez, cuando todavía está dentro de la niñez, y evidentemente ya cuando pasan a la adolescencia, que es una edad pues tan complicada también, ¿sí? Es por eso que acá tenemos estos planos del desarrollo de la metodología Montessori. Se ha mencionado que también hay un cuarto plano del desarrollo, el cual no lo he integrado porque he decidido poner lo que es más conocido, ¿no? Pero en este cuarto plano del desarrollo se da desde la edad de los 18 años hasta los 24 años, ¿no? Y establece que están en el aspecto de la juventud. Hay una identificación, una consolidación de la identidad y la independencia. Desarrolla mucho la especialización y la contribución social. Hay un aprendizaje a través de la experiencia práctica y la aplicación. Y hay la necesidad de orientación y guía. Todavía en esta edad necesitan orientación y guía. Evidentemente, cada plano tiene sus propias características y necesidades, pero este método Montessori se adapta a estas etapas para poder apoyar el desarrollo integral del niño. Por esa razón, es muy importante que nosotros consideremos estos planos del desarrollo, porque así vamos a poder comprender de forma específica qué es lo que quiere decirme a mí los planos del desarrollo humano a lo largo de la vida, desde que eres un infante hasta que terminas siendo eh, o terminas en la juventud, ¿no? Entonces, evidentemente nosotros tenemos que considerar estos planos del desarrollo para poder aplicar adecuadamente cuando son pequeños, ya que son procesos los cuales tenemos que respetar en la evolución del niño, ¿sí? Así que vamos a continuar, chicos. Ahora, tenemos evidentemente las cinco claves principales para poder aplicar este método en el aula. Hemos visto evidentemente, primero, cómo podemos nosotros sugerir que el padre de familia lo aplique adecuadamente en casa, ¿no? Con sus niños. Pero Montessori reside en la educación respetuosa y la estimulación, propiamente dicho, como ustedes pueden ver. Este método Montessori va a establecer como prioridad que debe haber una educación respetuosa y que tiene que ser estimulante. Así se caracteriza por poner énfasis en actividades dirigidas y observación clínica por parte del docente o del estimulador, tratando siempre de adaptar el entorno a las capacidades del niño. Por ejemplo, poniendo cada objeto a una altura alcanzable. La finalidad es, por tanto, liberar el potencial de cada niño. ¿Cómo lo hacemos? Además de estar dispuestos a cambiar nuestra perspectiva, actitud y formas de comunicación, existen claves muy específicas, como por ejemplo, crear el ambiente adaptado, crear un ambiente que sea preparado, adaptado. El orden y la accesibilidad a los espacios, el ambiente calmado y el evitar la sobreestimulación son reglas que pueden ayudarnos a aplicar esta metodología. Aunque las clases suelen darse en los centros escolares de manera regular, sobre todo en las aulas con alumnos de educación inicial, ¿no? Pueden optarse por aprender algunos conceptos directamente en la naturaleza también, el aire libre. ¿Qué cosa quiere decir cuando yo creo un ambiente adaptado? Que evidentemente le doy la posibilidad al niño de que conozca un ambiente adecuado a su realidad, ¿sí? También tenemos como clave otorgar la libertad de aprendizaje. La actitud que se está desarrollando en el momento debe ser, la actividad, perdón, que se está desarrollando en el momento debe ser autodirigida por el niño, de modo que sea él quien decida qué objeto, juguete o tipo de material
desea usar en cada momento y cómo va a trabajar con él. Este es el factor principal de la motivación y la concentración, porque evidentemente aquí es donde nosotros le otorgamos la libertad de aprendizaje, pero lo motivamos para que el niño se pueda concentrar en estos materiales que va a utilizar o que va a decidir utilizar, ¿sí? Vamos a seguir ahora. Ahora, evidentemente, vamos a ofrecer estímulos diferentes, como por ejemplo, cuentos interactivos, las pinturas, esos bloques o los bricks de construcción, los recipientes de diferentes tamaños o pegatinas de colores, que son algunas ideas que normalmente podemos nosotros idearnos para tener en el aula, pero siempre puedes ir más allá, ¿no? Usando de repente muebles a su altura, gamas de colores, texturas variadas, y etcétera en realidad, pero consiste en crear diferentes espacios para observar por cuál de ellos se siente más atraído el niño. Y evidentemente es ahí donde nosotros vamos a observar para qué inteligencia se va adaptando más el niño, hacia dónde se va inclinando. Ahora, otra clave específica también que se puede aplicar en el aula es promover la autonomía. El método Montessori regularmente se va a basar en que los alumnos sean los que protagonicen el proceso completo de aprendizaje, y como por ejemplo ponerse y abrocharse su abrigo, lavarse las manos, servirse un vaso de agua o recoger los juguetes al terminar de utilizarlos. Son buenos ejemplos de prácticas autónomas que pueden introducirse en el aula de forma progresiva. ¿Y por qué razón se va a introducir de manera progresiva? Porque el niño se tiene que ir adaptando poco a poco a cambiarse solo, a atenderse solo. Eso lo vuelve independiente y lo vuelve más capacitado para poder atenderse a él mismo y no tener la necesidad de nadie y sobre todo sentirse más seguro, más confiado, ¿sí? Y como quinto punto clave, tenemos el guiar pero no dirigir. El respeto a las necesidades del alumno pasa por adaptarnos a sus ritmos de comprensión, sin exigir más allá de lo esencial, como por ejemplo normas sociales, de convivencia y de respeto. Recuerda que tú eres siempre su ejemplo. Anima, presta ayuda cuando él lo pida y mantente como observador consciente. Esto nos va a permitir a nosotros, evidentemente, que el niño se puede relacionar, se puede adaptar a todo este proceso de enseñanza que es muy autodirigida y tiene un beneficio muy bueno para el niño en el proceso de su desarrollo para su propia independencia, ¿sí? Entonces, chicos, lo primero que ahorita vamos a realizar, hemos terminado esta parte de los puntos claves, luego vamos a ir ya por un aspecto de conclusión de generalidades, pero los voy a invitar a que puedan unirse a su test de complementación de aprendizaje. Nosotros tenemos que estar siempre complementando la educación que brindamos para que ustedes se vayan con todos los aprendizajes bien ahí establecidos en su cabecita, ¿sí, chicos? Así que pueden ingresar al enlace para que podamos iniciar el test de complementación de aprendizaje, chicos. Así que los espero para que se puedan unir y realizar este test de complementación. Muy bien, ya tengo a Jonathan. Acá voy a ir viendo quién se va añadiendo. A ver, voy a darles 3 minutitos para que se puedan unir. Básicamente son 7:10, les voy a dar hasta 7:13 para que se puedan unir, chicos, y ya dar por iniciado el test de complementación de aprendizaje. Así que vamos a esperar los 3 minutitos.
Muy bien, chicos, veo que se están uniendo. Tratemos de, por favor, de ir uniéndonos para poder ya realizar. Recordemos, chicos, que ya estamos en nuestra quinta clase. El día viernes ya estamos culminando nuestro curso, así que sería muy bueno que nosotros avancemos con estos test de complementación de aprendizaje para la mejora que ustedes requieren para poder aplicar adecuadamente este curso en sus centros de labores. Y sobre todo agradecer a ITEC que les da la posibilidad de poder capacitarse y de también evidenciar esta capacitación con su certificación, ¿sí? Así que vamos a esperar los minutitos faltantes para que se puedan unir los demás y ya dar por iniciado también el test de complementación de aprendizaje, ¿sí? A ver, chicos, vamos a ver si ya se terminaron de unir. Y ahora sí, les voy a dar empezar. Y ya pueden, por favor, ir resolviendo su test de complementación de aprendizaje. Recordemos que son preguntitas con opciones, las cuales ustedes pueden ir resolviendo. ¿Sí? Y evidentemente van a tener las opciones y ustedes van a poder marcar también la conclusión que ustedes creen acorde también a lo que estamos viendo el día de hoy en nuestra clase del método Montessori, ¿sí? Así que chicos, les voy a dar 6 minutitos para que ustedes puedan responder. Son 10 preguntas, lean bien las preguntitas y los espero para que puedan acabar, ¿sí?
A ver, chicos, ¿cómo vamos? Veo que se están uniendo más, están avanzando, los veo bien. Muy bien, chicos, vayamos avanzando para poder terminar este test de complementación de aprendizaje. Este test nos va a ayudar evidentemente a poder complementar lo que estamos viendo el día de hoy y sobre todo a tener en cuenta qué tan importante es este método, ¿no? Y por qué razón se trabaja de manera global, por así decirlo, en muchos países. Y es más, este método, hay escuelas que tienen este método y niños que aprenden solamente ciertas capacidades orientados con este método. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Vamos a esperar a los demás chicos. Muy bien, Fiorella. Muy bien, Sonia. Gracias por la confirmación. Yubraska. Muy bien. Muy bien, Brigitte. Muy bien, Ney. Muy bien, Anaí. Muy bien, chicas. Muy bien, Erika. Muy bien, Yasmín. Muy bien, chicas. Vamos avanzando. Voy a ver cómo van yendo ustedes. Muy bien, chicos. Faltan algunos compañeros de ustedes, pero les falta muy poquitito, así que vamos a esperar los minutos que ya hemos otorgado, ¿sí? Muy bien, Evelyn. Muy bien, Jonathan. Vamos a esperar a los demás y cumplir con el tiempo que hemos brindado. Muy bien, Héctor. Muy bien, chicos. Muy bien, Roxana. Muy bien, chicos. Voy a dar por terminado el test de complementación de aprendizaje para poder ya continuar con nuestro punto final de nuestro curso de estimulación temprana relacionado al tema de metodología o método Montessori, ¿sí? Agradecer, chicos, a todos por su participación. Tengo a una que me falta, está justo ahorita respondiendo, así que vamos a darle un minutito más, sí, chicos, para poder
ya cerrar el test de complementación de aprendizaje, ¿sí? Y evidentemente, chicos, agradecer a todos ustedes por la participación en este test de complementación y evidentemente felicitarlos. El hecho de que ustedes están aquí presentes ya habla muy bueno de ustedes, porque son personas que quieren capacitarse y llegar a saber quizás mucho más para poder desempeñarse adecuadamente en su proceso en sus centros laborales, ¿sí? Y evidentemente agradecerles por estar aquí presentes y su asistencia. Ahora sí, chicos, vamos a esperar el minutito que le hemos otorgado, ¿sí? A nuestra alumna y luego damos por culminado nuestro test de complementación de aprendizaje, ¿sí? Y así, chicos, vamos a ir dando una retroalimentación de lo que hemos tratado el día de hoy y vamos a dar ya luego por finalizado el tema de metodología o método Montessori, ¿sí? Evidentemente el día de hoy hemos visto un tema muy importante, el método Montessori. Este método se le considera un método que está orientado al aprendizaje autodirigido por parte del niño, el cual le va a brindar cierto desarrollo en la libertad y va a aprender a su propio ritmo en un entorno estimulante y de comprensión, el cual va a sentirse observado por parte de un adulto, pero más no va a ser inducido, sino solamente una observación de guía, el cual va a ser de manera específica para el aprendizaje del niño, ¿sí? Ahora, también evidentemente vamos a considerar que mediante este método, ¿no? Montessori establece que el niño es el centro. Ella aseguraba que todo educador debe seguir al niño, reconociendo las características de cada etapa, de cada edad, como sus necesidades educativas específicas. También hemos considerado que este método Montessori tiene principios básicos y dentro de estos principios básicos tenemos la mente absorbente de los niños, el área de aprendizaje por el cual nosotros vamos a trabajar, el cual están divididos y que corresponden a 5 áreas específicas, como es la vida práctica, la parte sensorial, la parte del lenguaje, matemática y cultura. También hemos comprendido que evidentemente hay periodos sensitivos. Dentro de estos periodos sensitivos, son periodos en los que los niños van a demostrar un interés especial. Y estos periodos sensitivos también se les llaman ventanas de aprendizaje. Hemos establecido que evidentemente en estos periodos el niño muestra un entusiasmo por aprender una determinada área. Y esto es un momento provechoso para el guía o estimulador, porque es ahí donde nosotros podemos trabajar de manera activa, colaborativa también, con el niño y podemos gestionar su aprendizaje de manera global. Entonces, evidentemente, estos principios son establecidos de manera generalizada para el método Montessori. También establece que dentro de estos principios básicos se consideró también la normalización, que se trata del proceso, ¿no? Se trata del proceso en el cual el niño va alcanzando de manera gradual el orden y la autodisciplina, es decir, que la capacidad de apreciar, respetar y colaborar con los demás. También como principio básico del método Montessori tenemos el ambiente preparado, que es el entorno en el que el niño se desarrolla, tanto el espacio físico como las personas con las que el niño se relaciona. El respeto del ritmo de aprendizaje del niño es otro principio que se establece dentro de este método. Ya hemos conversado y hemos orientado que evidentemente tenemos que respetar el ritmo de aprendizaje de los niños. También el rol del adulto. Hemos establecido que la función del adulto es guiar al niño, dejando que éste marque su ritmo dirigido por sus intereses. Y también como principio básico hemos considerado los materiales Montessori, que son herramientas para la manipulación y experimentación sensorial por parte del niño. Hemos considerado también cómo aplicar el método Montessori en casa y hemos considerado que la organización, considerando los periodos sensibles, es uno de los puntos más principales para que se pueda establecer una sugerencia de este método en casa para los papitos. Evidentemente también el hecho de que se informen y que se formen adecuadamente. Y claro está el ambiente adecuado para los niños.
que se ha relacionado al método Montessori. Hemos visto también sobre los planos del desarrollo, de 0 a 6 años, de 6 a 12 años y de los 12 a 18 años. Y como punto final hemos visto las 5 claves para poder aplicar el método Montessori en el aula. Primero, el crear un ambiente adaptado. 2, el otorgar libertad de aprendizaje. 3, el ofrecer estímulos diferentes. 4, el promover su autonomía. Y 5, el guiar pero no dirigir. Y bueno, chicos, considerarles que este método es de suma importancia y que evidentemente es muy trabajado a nivel mundial y tiene muy buenos resultados si son aplicados de manera específica y de manera clara y sobre todo guiada, ¿sí? Bueno, chicos, quiero agradecerles a todos por su participación en este tema en este tema que hemos tenido el día de hoy en el curso de estimulación temprana y agradecerles evidentemente a todos por su participación y por estar aquí presentes, ¿sí? Muchas gracias, chicos. Los espero el día viernes con la última clase. Así que en el día viernes tenemos el método Doman, así que no se lo pierdan, chicos, porque también es un método muy importante para la lectura en los niños, ¿sí? Así que bueno, Nicole,